Nosotros teníamos un entrenamiento que habíamos hecho previo a la oleada COVID, pues intenso, habíamos ensayado durante muchos días cómo se pone el EPI, cómo se quita el EPI, cuáles son los componentes del EPI que te tienes que poner en cada circunstancia especial. Y entonces, bueno, estábamos ya muy acostumbrados, pero los profesionales que venían esporádicamente, por ejemplo, pues, el fibrobroncoscopista o el rehabilitador o el cirujano torácico, o sea, que no tenían este entrenamiento tan intenso de las unidades de críticos, pues les tenías que ayudar a vestirse y a desvestirse, un poco, bueno, transmitir también ahí seguridad, ¿no? Seguridad y tranquilidad. Teníamos una barrera de comunicación importante, ¿no? Porque es que pues te acercabas con un buzo, con unas gafas, con una mascarilla, realmente creo que dábamos más miedo que otra cosa, ¿no? Sobre todo estos pacientes que vas despertando y que necesitan ir contactando con la realidad, pues era una realidad pues para ellos, bueno, me imagino que como una pesadilla, porque cuando se despiertan tampoco no se despiertan como nosotros del sueño, ¿no? Ah, mira, estoy aquí. No se despiertan con una confusión, bueno, como si estuvieran en medio de una niebla, ¿no? Entonces aparece ahí una cara entonces yo creo que muchas de las agitaciones que notábamos en parte eran por eso.